Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema que creo que a muchos nos tiene atrapado. Pandemia nos dejó un poco cansados, confundidos, anormales emocionalmente, no lo sé, eso lo vamos a discutir a lo largo de esta hora. Hay un término que se utiliza en la actualidad, procrastinación. Eso de posponer las cosas. Siempre ha existido el hecho de que yo tengo que hacer un trabajo y tengo un mes para hacerlo. Y digo, mañana lo hago. Y ese mañana llega justo un día antes de entregarlo y a esa hora corro. ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué aparenta ser cada vez más frecuente en una mayor cantidad de la población? ¿Esto es normal? ¿Es anormal? ¿De qué se trata? Bueno, pues para eso tenemos a los expertos en psicología con nosotros. Está con nosotros Rosario Huerta Mijangos. Buenas noches, Rosario. Hola, buenas noches a todos. Nuestro buen amigo Marco Antonio León Hernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y aquí en micrófonos, nosotros también, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. El doctor Sergio anda un poquito ocupado y probablemente no alcance a llegar al programa. Su servidor, Fernando Castañón Leo. Pues vamos a empezar. Me gustaría muchísimo que primero nos definieran qué es la procrastinación emocional desde la psicología. Sí, es una palabra difícil de pronunciar. Hasta difícil de pronunciar. Sí. Procrastinación. Pero bueno, se dice que pro significa adelante y crastinus o crastinación viene de crastinus, que significa mañana. Y entonces, bueno, es el hábito, la acción de posponer todo, de dejar todo para mañana. En sí, eso es lo que significa la palabra procrastinación. Dejamos todo para mañana, sobre todo lo que nos causa una emoción no satisfactoria. Le agregamos lo emocional, ¿no? Aquello que me causa tal vez una molestia, tal vez un enfado, aquello que me está ocasionando un ruido aquí en la cabeza, para mañana. Así simple y sencillamente es para después, ¿no? ¿Por qué a los mexicanos nos han sellado con esto, ¿no? En que todo lo dejamos para después? Regularmente, yo recuerdo que siempre a los mexicanos nos dicen, no, ¿por qué dejaste las cosas para después? ¿Por qué no las haces hoy? ¿No? Y digo los mexicanos porque pues yo he estado en varias partes del país y en todos lados he escuchado lo mismo, ¿no? Este, ¿por qué no hacer ahora lo que No dejes para no dejes mañana para lo que mañana puedes lo que hacer puedas hoy. hacer hoy, ¿no? Y, y esto llega a ser algo cotidiano o algo tan Común. natural, común, ¿no? Que pues, lo hago después, no pasa nada, ¿no? Y se vuelve un estilo de vida, ¿no? Sí, bueno, quizá muchas personas se enfocan en las partes negativas del ser mexicano, ¿no? Pero no es una regla y sí hay una buena cantidad. Se dice que 8 de cada 10, no, 2 de cada 10 lo hacen de manera crónica, donde ya se convierte en un problema. Pero de una manera cotidiana y común, somos alrededor del 62% de la población mexicana que sí deja las cosas así como para mañana, ¿no? Pero no es un problema cuando terminas haciéndolo a tiempo y no te causa problemas, ¿no? Algunos mexicanos, algunas personas vamos atendiendo lo prioritario. Lo prioritario y lo prioritario tiene que ver con el tiempo, pero no necesariamente es un problema grave en la población mexicana. Y eso me remonta a mi etapa de estudiante, por ejemplo. O sea, tengo examen, sé que tengo el examen tal fecha, ¿no? Y bueno,
¿por qué no prepararlo con el tiempo necesario? Y no, pues lo preparo un día antes, ¿no? O unas horas antes. Este, y ahí viene esta parte, ¿no? ¿Por qué dejamos todo al último? Claro, Porque nos gusta enfrentar ese reto, pues, ¿no? claro. De a ver si puedo lograrlo, no lo puedo lograr. Este, es muy cómodo, no es nada cómodo, porque estamos al último exigiéndonos, sufriéndolo, ¿no? En lugar de disfrutando. Claro, y es que hay personas que les gusta vivir bajo estrés. No a todos nos gusta, no todos somos así. Habemos personas que no nos gusta vivir bajo estrés, que somos organizadas y que llevamos una agenda y que vamos haciendo con tiempo, Pero eso ¿no? también Ay. estresa eso. Bueno, dependiendo de la personalidad y del temperamento de cada ser humano, lo importante es que la manera en cómo lo hagas te resulte y te resulte bien. ¿Cómo podríamos diferenciar la procrastinación por flojera o por mala organización? Bueno, yo creo que aquí tiene mucho que ver la parte de la voluntad, ¿no? Cuando la parte de la procrastinación tiene mucho que ver con la falta de fuerza de la voluntad. Y la parte de la mala organización precisamente viene en base a una programación, lo estaban comentando hace rato, ¿no? Esta parte de estos comportamientos que nos definen en algún momento, nos definieron en algún momento como una sociedad donde no había este impulso de hacer las cosas en el momento y que esto se reflejaba, por ejemplo, cuando venían personas de otros países y empezaban a tocar estos temas, que por qué nosotros como mexicanos no teníamos ese impulso de iniciar las cosas y terminarlas. Pero creo que también hay un factor muy importante que tiene que ver, por ejemplo, la parte de las horas de trabajo, ¿no? Hablando en el trabajo, las horas de trabajo, la falta de motivación, ¿sí? Tiene mucho que ver para eso, porque los mismos mexicanos son los que son las personas que más trabajan en nuestros países y precisamente trabajos verdaderamente fuertes que nadie quiere hacer. Entonces es más parte de un contexto también, ¿sí? Donde se resignifica en base a las necesidades que la persona tiene que enfrentar. Pero la diferencia en eso es eso, la voluntad, la falta de voluntad. La falta de voluntad es precisamente el impulso que nos lleva a tomar algo, a tomar alguna decisión, a hacer algún movimiento. Eso tiene mucho que ver con eso. Y la mala organización es parte de hábitos no sanos que se crean a lo largo de la vida de la persona. Sí, o sea, digo, estamos en un país donde las certificaciones ISO 9000 comenzaron en el 2000, ¿no? Estamos hablando que estas certificaciones que estaban en todo el mundo desde hace muchísimos años empezaron a tener o a sonar en México desde el 2000 hacia acá. Es decir, tener un plan. No teníamos planes de prácticamente casi absolutamente nada, ¿no? Entonces, digo, esta parte, como decían, de la mala planeación, ¿no? Pues termina siendo pues hasta cultural, porque ni el país tenía una planificación, ¿no? Sí, eso tiene mucho que ver, la falta de autoridad, ¿no? Que siempre ha distinguido a veces a ciertos gobiernos donde lo que menos les interesan es precisamente la parte social. Les interesa que ellos produzcan y que las metas que se pongan, pero en base a qué, a los que ganan y a los que tienen algún beneficio directamente, como en este caso los dueños de las empresas, algo así. Pero en realidad al trabajador no es mucho de que les interese realmente cuál es su bienestar, cuál es la parte psicosocial, en la parte del ambiente laboral, cómo se sienten. Apenas ahora, ¿no? En base a la norma 035, empezaron a ver esta parte de las situaciones psicosociales en las empresas, que ahora ya es una ley, ¿sí? Ahorita ya las empresas están obligadas precisamente a poner atención en base a cómo se siente el trabajador en base al ambiente laboral y si existen conflictos laborales, cómo es que se resuelven y si se les da seguimiento. Definitivamente que sí, y en casa muchas veces, bueno, actualmente con los talleres y las escuelas para padres, les recomendamos mucho a las mamis tener incluso horarios, porque esto les va enseñando a los niños a estar organizados. Y si les empezamos a enseñar a estar organizados desde pequeños, obviamente cuando ellos ya estén en el campo laboral, sean adultos, sean adolescentes, que ya tengan un poco más de conciencia de sus actividades, ya no caerían en la mala organización.
Pero por naturaleza, el adolescente sí puede procrastinar por flojera, ¿no? Porque nada más porque no tengo ganas y no quiero. Entonces, sí es bien importante identificar a quién vamos a tratar cuando se acerquen a la consulta, a quién vamos a tratar, porque no es igual tratar a un adolescente que a un adulto, aunque sea la misma situación. Y podríamos decir también que la procrastinación también tiene mucho que ver, por ejemplo, en esta etapa de la vida crítica que es el climaterio, ¿sí? Donde aparte de este impulso o esta falta de, ¿sí? Pues se unen una serie de trastornos fisiológicos, hormonales, neurotransmisores, que van a afectar ciertas zonas donde la memoria va a estar alterada, donde el impulso de realizar las cosas o la flojera, pues, por no decir de otra forma, va a estar presente, porque la mujer en esta etapa, pues los colores son grises y negros, ¿sí? Y realmente le cuesta mucho empezar un día, ¿verdad? La serotonina, la dopamina, las alteraciones de estos neurotransmisores, obviamente tienen un impacto importante en las emociones de esta mujer. Y esas son las que van a generarle sobre todo esta visión tan limitada de la vida, ¿no? Y le cuesta iniciar, le cuesta hacer, ¿sí? ¿Y qué emociones están ligadas con esto? Sobre todo la tristeza. Eso es súper importante trabajar en ellas porque la pérdida de la vitalidad, de la energía, de la fuerza, de sus habilidades, se tiene que trabajar como un duelo. Y eso es muy importante que lo chequemos con estas mujeres, hablando de las mujeres que usted está comentando. Se tiene que trabajar como un duelo, porque si no lo trabajamos como un duelo, esa tristeza se puede convertir en depresión, impotencia, enfado, ira, enojo. Entonces sí, la frustración. Es muy importante trabajar con ellas, ese duelo de todo esto que ya nos está generando en el cuerpo y que está ocasionando incluso procrastinar. Sí, Y perdón. y en el Ajá. resto de las etapas de la vida, ¿qué emociones la detonan? Sí, yo creo que aquí hay un factor importante. La parte del miedo es un factor súper importante en base a la toma de decisiones. Sobre todo en situaciones que ya a lo mejor ya hay un antecedente y el miedo a que vuelva a suceder, o también el miedo a hacer algo nuevo nos lleva precisamente a entrar en este estrés, el no saber qué es lo que va a pasar, el sentir que no tenemos el control de lo que va a suceder. Eso nos lleva precisamente también a perder esta atención. Y parte de lo que estaban comentando también, yo creo que es muy importante en base para poder lograr algo, la alimentación. ¿De qué, perdón? La alimentación. Porque eso tiene mucho que ver en base a cómo la persona se sienta, el bienestar que sienta, las energías que pueda tener para poder desarrollar alguna actividad. Entonces, una de las situaciones que pegan mucho en nuestro país es la mala alimentación, que eso hace que haya muchas situaciones de falta de ganas o problemas metabólicos también que tienen mucho que ver que una persona pueda estar llevando a cabo sus actividades. Entonces, y es a lo que menos se le pone atención, porque creemos que la situación de sentirnos llenos nos lleva a no elegir bien lo que necesitamos alimentarnos, y al final de cuentas es nuestra gasolina, ¿no? Y perdón, como preguntaba usted qué emociones, ¿no? En otras etapas. Aparte de lo que comentamos y de lo que comenta Marcos como el miedo, también existe la autoexigencia. ¿La qué? La autoexigencia. Ok. ¿Qué tanto yo me estoy exigiendo para que esto que voy a hacer quede bien, quede perfecto? Y esto obviamente genera ansiedad, mucha ansiedad, y se crea un círculo vicioso entre esto que me estoy exigiendo, que quiero que quede perfecto, o a lo mejor tengo miedo de que no quede bien y por eso tampoco lo quiero hacer, ¿no? El miedo al fracaso, este perfeccionismo que me distingue y que tal vez no va a quedar bien, genera esta autoexigencia. También podemos encontrar que hay personas que hay una evasión
prefiero no hacerlo, por X, Y. Aquí lo más curioso es que al final del día, cuando realmente nos hacemos la pregunta, no hay una respuesta de por qué estoy posponiendo algo. Y ahí es donde podemos encontrar que realmente está procrastinando. Cuando esta misma persona se hace las preguntas y no encuentra las respuestas. Y claro, les reafirmamos, ¿no? Depresión, miedo, ansiedad son principalmente las que más se manejan en cualquier etapa de la vida. Entonces aquí, ¿cuáles serían las señales que nos indicarían que no solo estoy evadiendo el tema, sino que ya hay algo más? Pues parte de eso es la ansiedad. Normalmente cada vez que una persona posterga algo, si no lo resuelve, conforme pasan las horas o los días, la tensión crece y la ansiedad crece también. Y normalmente nos acostumbramos a llevar esto al límite. Muchas veces las tareas que tenemos que entregar las hacemos un día antes o unas horas antes. Entonces eso hace precisamente de que toda la ansiedad y el estrés suba. Y automáticamente cuando una persona decide hacerlo, automáticamente todos los síntomas desaparecen. Porque el hecho nos lleva precisamente a eso. A que todas estas situaciones que están pendientes, la mente lo identifica y eso crea la parte de que la persona se relaje, ¿no? Se siente como que en ese momento tiramos algo que venimos cargando por los días que no hemos querido hacernos cargo de lo que nos corresponde. Y generalmente nos vamos a responder, es que no sé, ¿no? Porque tú lo platicas con alguien, pero ¿por qué no lo has hecho? Y la respuesta es que no sé. La verdad es que no sé ni por qué no lo he hecho. Entonces, hay estas señales del no sé, es importante identificarlas. Esa es una de las tantas, ¿no? Otra de las tantas es cuando ya sabes que si no lo haces, vas a perder algo. Y aún así, no lo haces. Te está generando una problemática mayor. Cuando ya sabes que el no hacerlo te va incluso a llevar a tal vez a una depresión mayor, porque sabemos que la acción nos ayuda a levantarnos, ¿no? Fíjate que me da mucha pues controversia en mí, ¿no? Porque Están describiendo. sí, claro, sí, porque realmente, o sea, esto de procrastinación, pues lo hago mío, o sea, regularmente lo resuelvo al último, sí, sé que puedo, o no sé, no se me hace difícil, pues quizás a lo que dejo después, ¿no? Pero cuando esto, por ejemplo, llega a ser cotidiano, ¿cuándo puede ser o cuándo puede afectar mi salud mental esto? Obviamente cuando tú tienes que hacer algo importante que te va a sacar de un círculo vicioso. Ahí entonces sí estás afectando tu salud mental, porque no es lo mismo confiar demasiado en mí y saber que en 3 días lo hago, lo que puedo hacer en un mes, yo lo voy a hacer en 3 días o en 2, estoy confiando en mí. Ajá. Es distinto a no confío en mí, Y mejor no lo hago, mañana. y no lo hago. Y es que no sé cómo lo voy a hacer, mejor mañana. Y es que entonces cuando yo ya estoy dudando de mí, de mis capacidades y de mis habilidades, eso ya genera un problema. Pero cuando yo no estoy dudando de mí, lo estoy dejando para después porque Eso. estoy confiando Entonces, en eso no quien es yo soy eso no y en es- lo que yo soy y estoy atendiendo algo más prioritario que lo tengo que sacar más rápido, no es, ay, lo dejo para mañana y luego veo qué hago. Pero sí sería también procrastinar, ¿no? Sí, pero no te está ocasionando Una salud un daño a tu salud emocional. mental. Sí, y normalmente emocional. esto se ve mucho en la parte emocional, porque muchas veces las personas dicen, sí, ya sé que tengo que atenderme, Claro. ya sé que tengo que enfrentar, ya sé que tengo que ir a terapia, ya sé que tengo que hablar con mi esposo, ya sé que tengo que hablar con mis compañeros, pero se queda en el ya sé. Y mientras no se lleve a cabo la acción, que es lo que rompe esto, pues simplemente la persona va a estar pensando que ya se llevó a cabo, porque se repiten tantas veces que la mente ya se cree que ya está dado por hecho lo que se necesitó, y lo único que hace la persona es hablar diferente. Fíjate que yo al igual que Alejandro, a mí me pasa muchísimo con determinados temas, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, me invitan a hablar de lactancia materna, ¿no? Padre. O sea,
yo sé que tengo que preparar un tema y ya es, no sé, me invitan con mucha anticipación. 4 meses, ¿no? Aparto la fecha. Y digo, pues tengo 4 meses para hacerlo, ¿no? De repente ya son 3 meses, ya son 2 meses, de repente ya son Es 2, un 3 día, días, güey. ¿no? De repente ya es un día. Como dices, tengo la certeza de que tengo casi todo aquí, ¿no? En mi cabeza. Lo he hecho tantas veces que lo tengo. Entonces, pero llega un momento en que digo, újule, ¿y si ya hay algo nuevo? Y yo no lo sé. Y entonces ahora me pongo a buscar artículos, ¿no? Hay una biblioteca gringa, se llama PubMed, y entro y busco los últimos artículos en lactancia materna sobre beneficios X, ¿no? Y de repente me encuentro que en el último mes hay 50, ¿no? ¡Ay, caray! Y entonces me genera un poquito de ansiedad el que haya muchas cosas y yo no las tenga ya, ¿no? Y entonces empiezas a ver que eh, no hay mucha modificación, algunos beneficios extras Pues, y empiezas repetir. a pescar, pero a mí me entra un poquito la ansiedad con mis diapositivas, ¿no? Y entonces empiezo a hacer, a agregar estos artículos muy nuevos, justo porque me entra la parte de no hacerlo bien, ¿no? O de que alguien que no ha estudiado el tema, sino yo soy el experto en este momento, sepa algo que yo no sé. Y eso me genera un poquito de ansiedad. Pero yo todo el tiempo que veía a mis papás trabajar, veía tipos que planeaban. O sea, yo no vi a mi papá hacer un trabajo un día antes, a mi mamá menos, ¿no? O sea, al menos que fuera algo de fin de semana y que tuvieran que entregarlo el lunes, pero nunca los vi hacer eso. O sea, había una planeación previa. Entonces, ¿esto viene de la infancia o es parte del ambiente familiar? Digo, porque aquí encuentro un abismo de diferencia entre mis Sí, papás y entre ellos. sí, Y hay una gran diferencia porque crecimos con una imagen, ¿no? Con una imagen de orden, una imagen de lo que dice Castañón. Porque yo recuerdo que mis padres el fin de semana hacían todo absolutamente. Y hacían su clase y todo. Y quizás, no sé, quizás son los tiempos, no sé qué puedo hacer, pero es lo mismo, o sea, un día antes, 2 días antes, estamos terminando la charla, ¿no? Y enviándola, porque hasta eso. Este, pero te interrumpí, perdón. lo que pasa es que, mira, aquí tiene mucho que ver también la falta de atención que tenemos para enseñar a los hijos. Eso tiene mucho que ver. Porque, por ejemplo, hay un impulso natural que traemos de niño y que lo vamos cortando los padres de una manera inconsciente. Decir, no, no hagas eso, deja eso ahí. Y te vas a quemar y vas a hacer esto y te va a pasar esto. Entonces esos impulsos se van cortando precisamente. Ya después queremos que ellos participen, que hagan. Obviamente eso no se desarrolló. Entonces hay una situación que damos por hecho muchas cosas y aunque lo vayamos observando, que muchas veces es parte de un aprendizaje, pero no es lo mismo que tú te prepares directamente para eso. O sea, por ejemplo, la parte de los investigadores hacen eso, se preparan para eso. Pero ustedes, por ejemplo, en el caso de que tú estás diciendo lo tuyo, tú no te preparaste para esto, tú te preparaste para atender a una persona, no para ir a dar una conferencia, no para ir a dar una exposición. Eso tendría que ser una preparación anexa a lo que tú eres, para que precisamente eso ya esté establecido en ti. Lo que no tenemos establecido todavía nosotros, que no tenemos integrado, pues simplemente va a estar ahí incompleto. Y eso va a ser una realidad cuando tengamos que desarrollar esa actividad que yo estoy aceptando sin tener realmente la capacidad para hacerlo. Pero como sé del tema, pienso que eso es suficiente. No, no es suficiente. Yo creo que cada uno de nosotros se tiene que preparar en ciertas áreas que tienen que desarrollar. Y no porque lo sepas, eso te da la capacidad de transmitirlo de una manera pues confiable, ¿no? Sí, claro. Bueno, digo que aquí a lo mejor, porque la otra preparación que tengo es justamente educación para la salud, es mi otra especialidad, junto con alimentación, ¿no? La parte quizás aquí a lo que me refiero es que este problema de confiar tanto en lo que sabes y en la capacidad de expresión que, que caes en esto, ¿no? Sí. Muy fácilmente. Sí. Ok. O puede ser también esta parte, mira, esta parte que no nos agradó ver de nuestros padres, ¿no? El que
en lugar de estar con nosotros el fin de semana o qué sé yo, pues se dedicaban a hacer toda esta metodología, ¿no? Y bueno, ¿y qué optamos? ¿Qué optamos en una forma inconsciente? Pues esto no me agrada, ¿no? Obviamente no lo agarro, no me gustó y no lo replico, ¿no? Y lo hago porque sí lo hacemos, pero a medianoche, ¿sí? Sí me explico, desvelándonos un día antes o 2 días antes, actualizándonos, leyendo, buscando biografía, y cumplimos, porque cumplimos, ¿no? Al menos así soy yo. Sí, 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 sí. Bien, en realidad cada caso es único y cada caso es especial. La mayoría de las situaciones complicadas en nuestra vida sí se van generando en la infancia, pero no es una regla. Ni Sí. el cómo aprendiste, ni el cómo viviste, ni lo que te dijeron, se convierte en una regla para tu desempeño profesional, siempre y cuando lo hagas consciente. Pero efectivamente, para las personas que dejamos todo a lo último, sí se desarrolla en la infancia ambos polos. La baja autoestima de el miedo al fracaso, el miedo a no hacerlo bien, lo voy postergando porque tengo miedo y no enfrento ese miedo, pues se debe a que muchas veces en la infancia tal vez te compararon, tal vez te dijeron que no podías, tal vez, como dice Marcos, te estaban bloqueando, tal vez siempre te minimizaron, X, Y, ¿no? Que tiene que ver con la baja autoestima. Y el caso de ustedes, que no es baja autoestima, se sienten confiados porque también siempre les dijeron que podían. Siempre alguien les estuvo como empujando y como diciendo, tú puedes, tú esto, tú eres inteligente, tú eres capaz, tú aquí, tú allá. Encontraron ese respaldo y ahora, pues sí puedo, ¿no? Yo puedo, yo sé que puedo. En alguna parte de mi cerebro está esta confianza del que yo sé que puedo y lo voy dejando al final porque sé que puedo. Entonces, eso no es procrastinación, eso es flojera. Ese sería mala organización. Confianza, ¿no? No, ese sería una mala ajá, organización. O mala organización. Eso Así sí sería una mala así organización. Co- Perdón, Confianza, ¿no? Confianza. recordemos que la Así una procrastinación mala organización. se convierte en eso cuando ya me genera problemas Ok. el estarlo dejando para mañana. Sí, porque tú me dices, me hablan ustedes del miedo, y miedo realmente no existe. ¿Sí me explico? Por O eso sea, estoy diciendo ambos polos. Sí, sí, Miedo sí. a no hacerlo bien Entonces y no el otro es no me puedo siento confiado meter la y sé cara. que lo voy a hacer bien. Claro, Sí, claro. definitivamente mala organización. O sea, Sí, así la es. verdad que yo me acuerdo mucho en la universidad, un amigo, Jorge López, un saludote, un radiólogo de Coatzacoalcos. Para mí el tipo más inteligente y más capaz de mi generación. Una capacidad de organización tremenda. Él no estudiaba para los exámenes. Él quizás daba un repaso el día viernes, sábado en la mañana y el lunes estaba listo para el examen porque él te llevaba un orden todos los días, ¿no? Y habíamos el polo opuesto, ¿no? O sea, el de una sola libreta para todas las materias, ¿no? Y Pásame entonces, tus apuntes, y entonces pedirle los apuntes a alguien más y tú estabas terminando de estudiar el lunes a las 5 de la mañana cuando el examen era a las 7, ¿no? Una mala organización, una mala planeación que a algunos que teníamos alguna capacidad cognitiva, pues nos funcionaba y a otros pues no nos daba la capacidad cognitiva y nos iba muy mal. Entonces, pero esa capacidad de organización que es muy complicada, yo creo que tiene que ver mucho con este tema, ¿no? Sí, yo creo que también uno de los ejemplos que podemos compartir es, por ejemplo, la puntualidad. La puntualidad no se da precisamente por la falta de organización. Y se vuelve un hábito no ser puntuales. Sí, entonces esa es una falta de organización también y que también tiene repercusiones también eso también, porque habla de lo que la persona en base a su responsabilidad como es. Y esa es una característica del gremio médico, por ejemplo, ¿no? La impuntualidad es una característica que yo creo que digo, muy, muy marcada en nosotros, ¿no? En el gremio médico.
Y a veces abusamos de esa parte, ¿no? De la tolerancia que tiene el gremio médico. ¿Qué, Dime. qué técnicas psicológicas nos ayudan contra este problema? Bueno, aquí me gustaría mucho platicar un poquito de técnicas que marcan la teoría, y también me gustaría que tú platicaras un poquito de lo que se hace en los entrenamientos de vida, que son buenísimos para esto. Y bueno, generalmente trabajamos con la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, como hemos explicado otras veces, es generar un cambio de pensamiento para cambiar la conducta, ¿sí? Y bueno, para esto pues tenemos que solicitarle a la persona que reconozca primero que tiene un problema, porque si no lo reconoce, pues puede decir, no, yo sé que puedo y lo voy a hacer en un momento determinado, ¿no? Pero cuando ya te genera un problema, primero pues sí lo tenemos que reconocer, y vamos generando acciones, vamos generando actividades, porque tiene que ser, como lo dije hace un momento, cada caso es especial, cada contexto, cada persona, cada creencia, cada forma de actuar y de pensar es distinto, pero generalmente vamos pidiéndole que tal vez esta actividad que estás postergando empieza con 5 a 10 minutos, por ejemplo. No quieras hacer la actividad de un solo jalón y terminarla. Empieza con 5 a 10 minutos. Esa es una técnica muy buena que ha funcionado, porque de repente le empiezo a encontrar el sabor a lo que estoy haciendo y ya no me quedo nada más 5 a 10 minutos, sino que empiezo a avanzar y al otro día avanzo un poco más y de repente ya lo termino, ¿no? De manera consciente. Trabajamos mucho con hacer conciencia. Otra cosa que hacemos en terapia cognitivo-conductual es pedirle a un familiar que te acompañe en la tarea. Eso es súper importante, que alguien esté junto a ti echándote como las porras, como que te ayudo, no te ayudo, siempre y cuando se pueda que te ayuden, porque no siempre te pueden ayudar, pero sí te pueden acompañar. También trabajamos con la terapia gestal, el hacer consciente, el darme cuenta, el observarme, el sentirme, estas preguntas que decía yo que se tienen que hacer, que son muy importantes, y encontrar las respuestas, ¿no? Generalmente con eso trabajamos cuando trabajamos de 1 a 1, pero cuando trabajamos en grupal, creo que tienes un buen ejemplo para ello. Sí, desde esta parte, para ir rompiendo la resistencia de que muchas veces las personas piensan que no pueden hacer determinadas acciones, o sienten que no pueden crear un bienestar o superarse. Lo primero que se trabaja es eso, romper esa resistencia del no puedo, ¿sí? Entonces, desde ahí la persona como dice Rosario, con actividades donde ellos van dándose cuenta de las capacidades reales que tienen, es donde se va creando la parte de la confianza en base a los hechos. Entonces, como dice Rosario, esta parte de las metas a corto plazo normalmente son las más efectivas, precisamente para crear la confianza en el paciente. Uno de los instrumentos que se pueden ocupar en este trabajo es precisamente de que la persona se pueda ver día a día en base a las metas claras que declara, ¿sí? Por ejemplo, si declara algo de salud, que tiene que salir a caminar todos los días, pues la acción lo va a llevar en base a los instrumentos, a estarse describiendo qué sintió, qué fue lo que ganó, qué fue lo que perdió, si en el día tuvo alguna situación que vino a perjudicar la parte de su estabilidad emocional, qué fue, por qué vino. Entonces entrar en una introspección precisamente ¿para qué? Para que se pueda desarrollar la parte de estos recursos para poder crear los cambios. Y esto en base normalmente después de los 30 días que se empiezan a llevar a cabo, y que la persona está observándose y que cada vez va declarando más metas y las va logrando, es increíble el cambio y la confianza que se puede desarrollar, porque todos tenemos esas capacidades de hacerlo, ¿no? Hace poco, ahorita, en un trabajo que tuve con un grupo, una persona que entró desde el primer taller, pues entró con muchas situaciones de, por ejemplo, de adicciones muy fuertes. Entonces esta persona trabajó, se llevó al segundo taller,
sigo trabajando. Y en el tercer taller es donde ya se lleva a cabo las acciones. Y increíblemente empezó a tomar él retos porque su trabajo era, por ejemplo, ayudante de albañil, por ejemplo, ¿no? Y él tenía miedo de tomar responsabilidades de hacer un trabajo solo. Entonces, a raíz de que él dice, pues es que yo sí sé que lo puedo hacer, pero tengo miedo de asumir esa responsabilidad. Entonces, ya desde ahí la persona va identificando qué es lo que necesita trabajar y desde ahí se empieza a trabajar con él. Y cuando él lo realiza, manda evidencias y empieza a darse cuenta de que realmente sí puede desarrollar esa parte de la responsabilidad. Y desde ahí empieza a tener otros logros. ¿Por qué? Porque el trabajo, pues obviamente empieza a fluir, ¿no? Y también sucede, por ejemplo, cuando las personas salen de la escuela y no tienen la parte de la práctica, pues también hay mucho miedo de hacerlo bien o no. Entonces, conforme se les van enseñando, ahí es donde se va creando la parte del hábito y de la confianza. Y siempre es importante reconocerse esos pequeños logros. Una vez que ya tienes tu agenda o tu planeación, que vas logrando tus metas a corto plazo, es súper importante reconocer ese logro. Necesariamente, ya sea que te compres algo pequeño, algo grande, que te den un abrazo, que te feliciten, no lo sé. O sea, va dependiendo de lo que tú necesites, pero reconocer esos pequeños logros es importante, porque otra de las técnicas que trabajamos es la autocompasión. No te tienes que estar regañando, ni te tienes que estar diciendo, criticando, porque recordemos que parte de el miedo es a no hacerlo perfecto o a no hacerlo bien, es esa autoexigencia. Entonces, no te critiques tanto, no te exijas tanto. Esta autocompasión es súper importante porque es parte de lo que estamos enseñando a la regulación emocional. Necesariamente trabajarla, ¿no? Ya comentamos que procrastinar generalmente viene una emoción atrás. Así es. ¿Hay algunas preguntas o ejercicios que podamos hacernos para encontrar esta emoción adversa? Sí, cuando tú ya empiezas a ser consciente que lo estás dejando para mañana y para mañana y para mañana, y ahí, no lo sé, yo tal vez puedo decir que amontonar la ropa. Puede ir desde algo tan sencillo como saco la ropa de la lavadora o del tendedero y la echo al mueble, ¿no? Y vuelvo a lavar y la echo, mañana doblo, y mañana doblo, y mañana doblo, y de pronto ya es un tremendo cerro, ¿no? Y ya no encuentro ni un par de calcetas, por no decir otra cosa, para ponerme, ¿no? Entonces, sí es importante que yo me pregunte, bueno, ¿por qué lo estoy evitando? ¿Por qué no quiero hacerlo? Bueno, hay una situación también ahí que es el miedo a romper la imagen. Esta parte de romper la imagen, de hacer cosas diferentes, esta parte donde nos sentimos expuestos a la crítica, al juicio, nos llevan muchas veces a no arriesgar a hacer algo que verdaderamente necesitamos. Muchas veces los pacientes o los alumnos empiezan a compartir que se quejan que no hay dinero, que no hay tiempo, ¿sí? que no, todo está saturado, pero realmente es un miedo enmascarado, porque a final de cuentas cuando la persona lo empieza a hacer, por ejemplo, si es en la situación económica, pues aquí se les enseña precisamente a tener una actividad extra a lo que hacen, con la intención de salir de esa programación de que nada más lo que está realizando, eso es lo único que puede hacer. No, podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que aprender cómo desarrollar esa parte. Nosotros le llamamos arriesgar, ¿no? Tienes que salir a arriesgar, y arriesgar desde esta parte es romper la imagen. Y Claro. cuando uno rompe la imagen, ahí es cuando empezamos a ver realmente cuáles son nuestras verdaderas capacidades. Claro, y Claro. también podemos preguntarnos, pues, ¿para quién lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Por dónde puedo empezar a hacerlo? ¿Sí? Si yo me hago estas preguntas, si yo me cuestiono, voy a empezar también a lo mejor a encontrar la punta de esta bola de estambre que tengo revuelta y por lo cual no empiezo, ¿no? ¿Esta tarea es demasiado aburrida para mí o es sencilla para mí? Tengo que autocuestionarme si yo quiero de verdad ponerle ganas a dejar de procrastinar. Porque si yo no me cuestiono, otra persona me va a cuestionar. Si yo no me cuestiono, me van a ganar los tiempos.
y no voy a sacar el trabajo. Yo decía, tareas muy sencillas como doblar la ropa, tareas medianamente sencillas como ir a caminar, porque también lo vamos dejando y sabemos que tenemos que hacerlo, como empezar una dieta, ¿no? Como hablar con alguien con la que tengo un conflicto y es una persona que a lo mejor es importante en mi vida y lo voy dejando y mañana y los tiempos también se van distanciando. Tareas como las académicas que ustedes dijeron que a la carrera, ¿no? Ir al médico, o sea, hay muchas cosas que parecen no ser parte de la procrastinación, sin embargo, si nos empezamos a cuestionar, sí lo son, sí lo son. Y en base a todas estas actividades, a estos ejercicios, ¿en cuánto tiempo se ven los cambios de esto? Bueno, en el programa manejamos 60 días. Aproximadamente, pero ya hay un trabajo previo sobre Claro, eso. claro. Yo considero que de acuerdo a las técnicas psicoterapéuticas, debemos de empezar a ver cambios alrededor de los 21 días y después de los 21 días necesitamos seguir trabajando alrededor de 90 días para hacer un cambio de hábito real, un cambio de hábito consciente, un repetirme constantemente que necesito hacerlo, que puedo hacerlo, que debo hacerlo, que va a salir bien, porque mucho tiene que ver esta charla, este diálogo interno mental que yo tengo. Mucho tiene que ver. Cuando no queremos enfrentar una situación y no queremos realizar una situación, mucho tiene que ver qué me estoy diciendo. Eso es súper importante. Y también con quién me estoy acompañando y qué me está diciendo la persona que me está acompañando. Porque puede ir desde, tranquilo, no pasa nada, lo vas a lograr. Puede ir a, siempre es lo mismo contigo. No te apuras. O sea, tiene mucho que ver la persona que está junto a ti, lo que te está diciendo, para que tú de verdad te sostengas 21 días y de verdad puedas lograr 90 días, porque si no, lo vuelves a soltar. En ese sentido, es muy frecuente el segundo ejemplo que decías, ¿no? Es que siempre es lo mismo con este cuate. O sea, mi hijo siempre es lo mismo. Hace todo lo último. Este fulano de tal, este K, no hace nada. Todo el tiempo está ahí y no hace lo que tiene que hacer. Sí. Supongo que eso no ayuda para salir de la procrastinación. No. ¿Qué tendría que hacer la familia? ¿Qué tendría que hacer el amigo? ¿Qué tendría que hacer la persona cercana para realmente ayudarme? Sí, yo creo que ahí es muy importante primero identificar que el juicio y la crítica lo único que va a generar es precisamente lo contrario a que esa persona pueda superar la situación. Entonces, ahí es un trabajo de verdad que a veces no es tan fácil porque estamos muchos dados a estar criticando y enjuiciando todo, ¿no? Hace rato una madre de familia decía, es que, por ejemplo, mi esposo es mucho de poner apodos a mis hijos. Entonces ya desde ahí hay situaciones donde ya no hay respeto y no hay una autoridad. Entonces tenemos que precisamente empezar a aprender cuál es el espacio que nos corresponde a cada uno de nosotros, porque si la persona que necesita el cambio y la persona que lo va acompañando no representa una autoridad, no va a suceder. No va a suceder. Por eso yo a veces les digo, a veces queremos hablar de ciertos temas y nosotros mismos estamos expresando algo diferente. Entonces desde ahí pues va a venir un cuestionamiento, porque tenemos muy desarrollado precisamente la parte del juicio y la crítica, y no la parte de la responsabilidad y de hacernos cargo cada quien de lo que nos toca. O sea, siempre somos muy dados a decirle, es que tú estás mal, es que tú hiciste esto, es que tú esto, es que el otro. Y empezar a tomar la posibilidad de decir, bueno, esto es una responsabilidad mía. Esto fue una decisión mía. Entonces, desde ahí, cuando la persona aprende precisamente a ya no estar la atención hacia afuera y tomar la atención con lo que yo soy y lo que yo decido, desde aquí se empiezan a generar muchos cambios. Sí. Hablar en primera persona. Aquí, Sí, entonces, entiendo que aquí el problema de este tipo de conductas, pues no nada más son del ser que la sufre, ¿sí? Sino que es el entorno también. Entonces,
tenemos que trabajar todos para poder apoyar realmente a este individuo. Los comentarios, el juicio, la crítica, todo lo despectivo, obviamente van a hacer que esto se acrecente y cree un problema mayor, ¿no? En cambio, el apoyo, lo positivo, el que él vea que nos interesamos realmente en su conducta, en que salga de esto, en que estoy dispuesto a trabajar contigo, a ver contigo. Entonces, eso es más proactivo y va a generar cambios mejor y más rápido en este ser Sí, humano. eso es el acompañamiento realmente. Sí, yo lo concluiría diciendo que lo más importante es el respeto. El respeto a la persona que está pasando por esta situación, porque detrás de procrastinar, estamos diciendo que hay emociones no sanas que me están obstaculizando el realizar la actividad. Entonces, el respeto es súper importante. La escucha efectiva es súper importante dentro del acompañamiento y el estar, el poner de verdad atención a lo que me estás diciendo para que yo pueda estar contigo y acompañarte desde el respeto es muy necesario, muy importante, porque si no de otra forma, pues voy a caer en esto que estamos diciendo, te voy a enjuiciar, te voy a criticar, ¿no? Y sí, ya que estamos tocando este tema, también la parte, por ejemplo, entraría aquí la sobreprotección. La parte de la sobreprotección hace precisamente que se crean actitudes totalmente inútiles, ¿sí? Y que después nosotros mismos con esta sobreprotección le queremos exigir a alguien más que dé algo cuando realmente no se le exigió, no se le dio la oportunidad de que pudiera desarrollar sus capacidades. Esta sobreprotección, recordemos que genera baja autoestima, inseguridad y miedo. Por eso, cuando tenemos la oportunidad de hacer charlas para padres, hacemos mucho énfasis en que la sobreprotección no es amor. ¿Qué recomendaríamos ya con todo esto para enseñar a niños y adolescentes a manejar esas emociones que los paralizan, que los hacen sentir mal? Bueno, aquí es muy importante la parte del respeto. Creo que la parte de los límites es algo muy medular en la parte de la formación de un ser humano. Cuando un ser humano aprende a decir, no necesito esto, no estoy de acuerdo en esto, entonces desde ahí empieza a desarrollar también su pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico lo va a llevar precisamente a eso, a que no cualquier situación en su entorno venga a influir para que pueda él sentirse en un momento dado invalidado, ¿no? Entonces, normalmente eso se tendría que hacer entre la parte de la niñez y la parte de la adolescencia, ¿no? Y yo lo compartí en algún momento. Aquí el problema es que cuando los hijos aprenden a poner límites, pues a los primeros que les ponen es a los papás. Y eso no nos gusta a los padres. O sea, queremos que pongan límites al mundo, pero no a nosotros. Entonces, desde ahí, pues el adolescente pues se confunde, ¿no? ¿Dónde sí lo puedo hacer? ¿Dónde no lo puedo hacer? ¿Con quién sí? ¿Con quién no? Y desde ahí pues empieza esta parte de la confusión. Sí, Entonces, de verdad. actuar en congruencia, Sí. Claro. actuar en congruencia y en respeto sería la mejor manera de educar y acompañar a un ser humano, ¿no? Sí. Los niños Sí. y adolescentes. Sí, Totalmente. yo creo que ahí lo importante es eso y reconocer cuando realmente no sabemos. Y, Porque eso también lleva a abrir una honestidad y cuando uno falla también es muy importante reconocer cuando uno falla, sobre todo cuando ya tenemos hijos, ¿no? Y los hijos se dan cuenta de que también el fallar pues es parte del aprendizaje, que no es algo negativo. Es muy sano decir, no lo sé, no sé de este tema, que creer que podemos saber de algo donde no tenemos esa capacidad. No lo sé, pero vamos a buscar, ¿no? Claro, Vamos pero a hacer, pero me interesa, sí, vamos a buscar, vamos a ver de dónde puedo ayudar para que esto sea. claro que sí, y eso sería un estado ideal, ¿no? Lo que sí debería de hacer, pero lo que sucede pues no es tanto así tan bonito como lo platican, ¿no? Porque a mí me gusta mucho hacer los talleres para niños, un poco menos los talleres para adolescentes, porque luego los adolescentes no les gusta, sin embargo los he realizado. Y una de las cosas que más me gusta enfatizar es que aprendamos a reconocer las emociones que sentimos. Porque de verdad que es súper importante enseñarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros chicos que nos rodean, que lo que está sintiendo es miedo y se vale.
que lo que está sintiendo es ira, enojo, frustración y se vale. No es malo, porque muchas veces los papás lo que hacemos es decirle a nuestros hijos que no tienen por qué sentirse mal, que no tienen por qué enojarse. ¿Problemas? Tú no tienes problemas, problemas tengo yo. Y desde ahí vamos nosotros enseñándole a nuestros hijos a que sentir cosas que no le agradan a los demás es malo. Y entonces se va generando la inseguridad, se va generando la baja autoestima y más adelante esto puede generar no solo problemas de procrastinación, puede generar otro tipo de problemáticas, pero si nosotros de verdad le enseñamos a nuestros hijos, que para mí la respuesta a la pregunta que hizo es como que el meollo del asunto, enseñarle a nuestros hijos a reconocer las emociones, a vivir las emociones de una forma responsable. Yo trabajo mucho con los chicos de 8 a 12 y en la que muchas veces los niños me dicen, es que si me enojo, mi mamá me regaña o me castiga, ¿no? O sea, esto que yo estoy compartiendo es real, nuestros niños lo viven, viven de verdad en una parte en la que nosotros somos muy inconscientes de las emociones de los niños. A veces no somos ni conscientes de nuestras emociones propias. A eso iba, pues. O sea, que queremos que nuestros hijos aprendan emociones, pero yo niego mis emociones. ¿Por qué lloras, mamá? No tengo nada, mi amor. Exactamente. Nada, tranquilo, no pasa nada, mi amor. Espérate, Sí. lloro porque estoy triste, lloro porque estoy enojado, Claro, lloro porque me siento frustrado. O sea, si yo estoy negando mis emociones, ¿cómo pretendo decirle a mis hijos que aprendan emociones? Sí, pero aquí el tema es de que, por ejemplo, creemos que nuestros hijos nos están entendiendo, pero realmente no nos están creyendo. Porque cuántas veces se escucha esta parte de cuando hay situaciones de problemas de pareja, los mismos hijos, incluso los más chicos, dicen, mamá, ¿por qué lo aguantas? ¿Por qué no tomas una decisión? ¿Por qué, no? Y ya después ahí es muy difícil pues encontrar la respuesta correcta para la parte de la edad del niño que te está en ese momento confrontando de una situación que él está percibiendo, ¿no? Entonces, esa es la parte del tema. Sí, Fíjese. nosotros reconocer. Fíjate, quiero compartirles algo que pues no nada más al ser humano, ¿no? Yo tengo dos perritos que amo y leía yo acerca de esto, de por qué regañarlos cuando ladran, ¿sí? Si ellos están percibiendo algo, me están avisando de algo, ¿sí me explico? ¿Sí? En cambio, decirles gracias, ¿no? Agradecerle a ellos, agradecerle porque están detectando alguna mala energía, algo anormal, ¿sí? Que alguien se acerca, qué sé yo. La sensibilidad de ellos es muy distinta a la nuestra. Entonces, me mueve esto porque cuántas veces, por ejemplo, a los niños no están haciendo ruido, no están corriendo para acá y para allá, y los reprimimos. O cuántas veces no nos reprimieron a nosotros, ¿no? Por ser niños, ¿sí? Y porque un niño, pues su conducta es así. El animalito, su conducta es así, ¿sí? Y el entender esta parte, ¿no? El poder ser compatibles con el ser humano que fui, ¿sí? Y lo que me hicieron no hacerlo, ¿verdad? Pues cuesta a veces aprender esta parte, ¿no? Esta reingeniería duele a veces, ¿no? Y sobre todo cuando te das cuenta que repites patrones y las mismas heridas las tienen tus hijos o más profundas todavía, ¿eh? Porque lo que menos quieres que lleguen a ellos es lo primero que les das. Claro. Yo lo veo todos los días en el consultorio, ¿no? El niño que tiene miedo, y tiene miedo porque ya le indujeron miedo, porque Así te va a es. inyectar, o lo dicen delante de mí, te va a inyectar el doctor. No, no es cierto, mi amor, yo no inyecto. Le digo, yo no inyecto porque no me gustan las inyecciones. Aunque cuando toca que me pongan vacuna o me inyecten, me duele, le digo, lloro, pero no me muevo, me aguanto. Yo lloro, le digo, cada vez que me inyectan lloro, pero me aguanto, ¿sí? No lloro. O sea, eso cambia la perspectiva, pues, del niño, ¿no? O sea, sí duele, Sí. pero... Y no nada más con el niño, con cualquier persona. O sea, yo creo que aquí el trabajo ahí, hablando de esa emoción del miedo, es reconocer cuando se siente.
O sea, sí es sano de manera consciente decir, sí tengo miedo, pero a pesar de este miedo, lo voy a hacer. Claro. Entonces, Sí. ahí es donde realmente se rompe esta parte de cómo nos introyectaron el miedo de una manera de control, que muchas veces los padres de una manera inconsciente lo hacen. Y el otro comentario que iba yo a compartir es de que precisamente uno de los grandes problemas que hay es que no respetamos que los niños sientan y desarrollen realmente lo que sienten. Siempre, si los vemos llorando, no queremos que lloren. Si los vemos sufriendo, no queremos que sufran. Y cortamos el proceso de aprendizaje. Porque muchas veces pues, nos vemos reflejados en lo que ellos están viviendo. Se caen, fracasan y ya les queremos en ese momento ya como comprar algo, como quererles, como que no les duela tanto. Y creo que ahí es donde no se desarrolla esta parte de la voluntad para poder enfrentar una situación adversa. Cuando no permitimos los padres que los hijos vivan realmente todo lo que decidan. Eso, yo creo que esa es la parte medular también. Sí, perdón. Termino y para terminar la pregunta. Cuando les exigimos demasiado a nuestros hijos y no los valoramos, también vamos creando una herida. Estamos hablando del miedo a no hacerlo bien, a no hacerlo perfecto. Entonces, si nosotros no reconocemos que hasta ahí está su capacidad y que pues así está bonito y que tal vez lo va a hacer mejor cuando esté más grande, cuando tenga mayor habilidad, y esto lo digo porque muchas veces yo le digo a los niños, vas a hacer un dibujo, vas a hacer el dibujo de una persona, ¿no? Cuando hacemos una evaluación y el niño luego te dice, es que yo no sé, ¿no sabes qué? No sé cómo hacerlo bien. Y yo le digo, pero bueno, no importa cómo lo hagas, lo que importa es que lo hagas. Y es que mi mamá dice que debe de hacer así, debe hacer así. O sea, estas cosas que nosotros le decimos a nuestros hijos, donde les estamos exigiendo que sea perfecto, que sea bien, de acuerdo a como yo lo haría, ese es el error que muchas veces cometemos. Entonces, Completamente. hablamos de baja autoestima y hablamos de quiero hacerlo perfecto. Entonces, debemos de tener cuidado, ¿no? De valorar que como lo haces, está bien, tal vez puedes mejorar, pero como lo haces, está bien. Perdón. Decía, es que hay un comentario de Fanny Cerón, dice, también los neurodivergentes como personas con TDAH o TEA, trastorno de déficit de atención con hiperactividad o trastorno del espectro autista, nos cuesta hacer muchas cosas si nos etiquetan. Sí, digo, sí a la mayoría de la población neurotípico, es decir, que no tienen una divergencia neuronal, no pueden los niños tocar nada, no pueden los niños brincar, no pueden los niños gritar, porque le genera conflicto al adulto, aunque no esté dañando absolutamente nada, el querer tener sentado el niño al lado, Sí, no. ¿sí? O sea, ya crea conflicto. Ahora una persona que tiene neurodivergencia, pues definitivamente cuesta muchísimo más trabajo que la población acepte. No pasa de la etiqueta, generalmente pasan a la etiqueta de maleducados, de niños desobedientes, niños berrinchudos, o sea, una etiqueta generalmente totalmente errónea, pero seguimos etiquetando, ese es el grave problema, ¿no? No, y está la parte contraria, donde cómo se celebra cuando el niño tiene una actitud adulta. Ah, sí, sí. O sea, sí, cómo sí, se sí, celebra esa parte, ¿no? Y el niño lo escucha y sigue desarrollando esa actitud cuando se quita la oportunidad realmente de vivir su edad, ¿no? De que no te ensucies, no te pares de aquí. Y los niños lo hacen y dicen, oye, qué niño tan bien portado, ¿no? Pero Qué bonito realmente niño. eso es algo totalmente insano, ¿no? No nos queda claro que las etapas de la infancia es precisamente para que nosotros podamos desarrollar y hacer lo que necesitemos. Claro. Bueno, ¿qué le diría a una persona que se siente estancada y cree que no puede cambiar este hábito? Bueno, principalmente que es importante que se observe, es importante que se hagan las preguntas que se tiene que hacer y que no se castigue tanto, que no se exija tanto, porque al final del día, si nosotros nos ponemos a hacer una investigación de quién sí tiene procrastinación clásica que no le daña su salud mental, yo creo que vamos a encontrar que en un aula
La gran 90%. mayoría, la gran mayoría lo tiene, ¿no? Entonces, si tú lo ves como algo ya crónico, como algo que te está dañando en tu salud mental, sí es importante que te atiendas, que te acompañes con quien tú quieras acompañarte. Puede ser a lo mejor a la tía con quien más confianza tienes, que te puede apoyar, o tiene que ser tal vez con una persona que te apoye, un profesional de la salud mental y emocional. No todo quien procrastina va a llegar al psicólogo, porque esa es la realidad. No todo mundo llega al psicólogo, pero cuando ya llegas, ten la seguridad de que el acompañamiento va a ser correcto, va a ser el adecuado para ti, porque va a ser tu caso, porque así trabajamos los psicólogos, cada caso es especial y es único. Entonces, pues también vamos a ir en el ensayo y el error, qué sí te va quedando y qué no te va quedando desde tu propia honestidad. Así es que sé honesto y respétate. No, y aparte también imitar los espacios psicológicos y psicoterapéuticos, precisamente esa es su finalidad, de poder desarrollar las capacidades que no se han desarrollado y a romper esta parte de la imagen de que son espacios donde te vas a divorciar, que te van a decir Loquitos, algo, van los ajá. loquitos. Entonces, los espacios se han creado precisamente para desarrollar el potencial humano. Esos son realmente la parte de las funciones de estos espacios. Como cuando la persona se siente mal biológicamente, pues va con el doctor, no lo piensa, ¿no? Porque ya es algo que está establecido. El problema es que la parte emocional es una parte que siempre ha quedado ahí pendiente y no se sabe hacia dónde recurrir. Y cuando se recurre hacia ciertas áreas y las personas no tienen la capacidad para poder acompañar a alguien, pues la persona obviamente desde ahí lo deja de hacer. Pero los espacios psicológicos son por la parte de la orientación y los espacios psicoterapéuticos es para trabajar en un proceso de vida en una persona para que pueda enfrentar las situaciones que no se ha dado el permiso de hacerlo. Sí, porque no en todo estamos mal, ¿no? Tenemos que observar que hay personas que ciertamente son muy funcionales, que ciertamente pueden tener éxito en varias áreas de su vida y estar procrastinando, ¿no? Entonces hay que observar qué sí está funcionando y lo que no está funcionando, en eso vamos a trabajar. Pues muchísimas gracias, el tiempo se ha ido. Adelante, Sí, ¿quieres decir algo? fíjate que me queda claro de que este tipo de problemas, pues existe. Bueno, no problemas, no. Podríamos decir que es una Es un estado. Situación, un estado, una cualidad, del ser humano. una característica, Una condición. una Una condición condición. del ser humano, ¿no? Que cuando llega a dar problemas de ansiedad, miedo y esto, bueno, entonces sí hay que buscar ayuda. Pero que la gran mayoría de las veces nosotros, no sé si es por estigmas, no sé si es por Costumbre. costumbre, sí, pero dejamos a lo último muchas cosas, ¿no? Considero que veo, por ejemplo, ahorita se me vino mucho a la mente un muy amigo que ese canigo ni estudiaba, man. O sea, estábamos estudiando un día antes, 2 días antes, quedamos durmiendo todo el tiempo. Y sacaba 10, ¿sí? Él nunca generaba, pero obviamente tenía una Capacidad memoria conductiva. fotográfica cañona y auditiva cañona. Era un cuate visual y auditivo, pero en alta. Y esto no quiere decir que estaba mal. ¿Sí me explico? Que dejaba al último todo, sí. Y además nunca lo hacía suyo, nada, ¿sí? Porque confiaba de su capacidad, ¿no? Pero cuando ya esto llega a crear miedo, llega a crear un estado emocional adverso, entonces sí hay que buscar ayuda, ¿no? Así es. Hay que buscar ayuda, están los psicoterapeutas, psicólogos, que pueden ayudarte a encontrar por qué, cómo y sobre todo el que puedan generarte el espacio para que puedas tener un desarrollo mejor humanamente posible. Okay. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Esperamos que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población muchísimo más sana. El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día de la Violencia contra las Mujeres. En consecuencia, el próximo programa vamos a hablar justo de violencia contra mujeres. Esperamos que nos acompañen. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego.